¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto poderle saludar en esta nueva entrega de nuestro programa de Cuarto de Guerra, en lo que corresponde justamente al programa de análisis. Yo soy Alberto Osorio Méndez y bueno, estamos transmitiendo en vivo. Se cumplen ya 34 años de la explosión que sacudió el sector Reforma de la ciudad de Guadalajara. Y hay una gran cantidad de dudas que prevalecen en torno a esta catástrofe, que la definen como una de las más grandes, quizá la más trágica que se ha registrado en lo que corresponde a un accidente o una emergencia en calidad de, pues, ¿cómo le diré?, de una tragedia urbano-industrial en donde decenas de miles de litros terminaron en el alcantarillado del sector Reforma. Esto ocurrió durante muchas semanas, tanto así que para la semana de Pascua de 1992, sencillamente toda la gasolina que ya estaba acumulada tronó, gasolina que ya estaba gasificada, gasolina que no pudo correr de manera natural hacia la barranca de Huentitán por una razón. Se estaban realizando las obras del tren ligero, se construyó ahí un sifón que según los expertos fue lo que impidió que ese hidrocarburo se fuera de manera natural hacia la parte baja. Al contrario, dicen, en 1992, en lo que era el periodo vacacional, estaban tan intensos los calores que eso ayudó a que se gasificara una gran cantidad de gasolina y esto provocó lo que fue la explosión del colector intermedio Oriente. Bueno, yo le podría dar muchos antecedentes más, pero me imagino que en esta ocasión quienes nos van a ayudar a tratar de dilucidar hasta donde se pueda qué fue lo que pasó el 22 de abril. Pero sobre todo, creo que esta es la pregunta que vale hacerse para justificar nuestro programa. ¿Estamos lejos de un nuevo 22 de abril? ¿En realidad solamente fallecieron 210 personas? ¿O hay elementos para poder decir que mucho de lo que fueron las verdades del 22 de abril sencillamente todavía no se conoce? Bueno, en esta ocasión tenemos la oportunidad de convocar a nuestra mesa de análisis a dos personas que les tocó vivir desde adentro, desde las entrañas de esta tragedia, toda la situación y que a raíz de ello su vida fue marcada. Presento en primer lugar a Sergio Enrique Gómez Partida. Sergio en 1992 tenía 25 años y él se estaba preparando para el gran festejo de su cumpleaños que justamente se conmemoraba ese día. Iba a haber tostaditas de mole, me imagino que algo que tomar, me imagino que Coca-Cola, me imagino que estaba todo listo en su casa para la fiesta, pero la fiesta se convirtió en tragedia. Sergio, pues bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en este día de análisis de lo que ha ocurrido a 34 años de distancia del 22 de abril. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Bueno, yo estoy recordando desde cercano a estas fechas cada año, es natural. Y sí, efectivamente era mi cumpleaños 25. No iba a haber Coca-Cola porque no tomamos veneno en familia. Pero bueno, una vez hecha. Lo que sí recuerdo es que el festejo se quedó interrumpido a las 10:10 de la mañana. Fue hasta ese momento en que caímos en la cuenta de lo que implicaban los olores que habíamos reportado desde fácil 2 semanas antes a los bomberos. ¿A qué olía? A gasolina. De hecho, yo era fontanero en ese tiempo. Miguel y yo éramos fontaneros. Éramos ¿Tu hermano? Plomeros. Mi hermano Miguel y yo. Y yo llegaba de trabajar, era miércoles de Pascua, no estaba yendo a clases, era vacaciones. Llegaba, me quitaba el overol, me metía a bañar y los vapores de la regadera salían y me ardían los ojos. Entonces, recuerdo que insistíamos en el reporte y los bomberos nos decían, no molesten, estamos en una situación controlada, no pasa nada, no hay ningún riesgo. Entonces yo digo que la tragedia tiene una sucesión de eventos de negligencia criminal. Primero, naturalmente, como tú decías, vertir gasolina
al drenaje, o sea, es un agente explosivo y lo mandas a la distribución de la red donde están las viviendas. Segundo, no evacuar. Y ahí específicamente la autoridad estaba a nivel municipal en el titular de bomberos, que era Trinidad López Rivas, un personaje impresentable que después lo premiaron, no sé por qué, pero bueno, él era el responsable de evacuar. Tenía la autoridad de dar la orden, sálganse de sus casas. Y sí me parece peligroso y además muy desafortunado que el responsable de nuestra seguridad cívica, en ese caso del riesgo, nos haya dicho que no pasaba nada. No importa si había motivaciones políticas, él tenía la autoridad para hacer la evacuación. Y tercero, todo el trato y el calvario que se dio después de las explosiones, un manejo también criminal de recursos, de opacidad, de corrupción, que fue denunciada en su momento. Entonces yo digo que son como 3 elementos. Bueno, y habría que pensar, bueno, primero ayúdanos a tratar de ubicar quién era Sergio Gómez Partida el 22 de abril de 1992. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué tipo de vestimenta utilizabas? ¿Qué estudiabas? ¿Cuál era el sueño que tú tenías en ese momento en tu cabeza? Bueno, en ese tiempo yo estaba estudiando ingeniería, estaba en el 4º semestre en la Facultad de Ingeniería Civil de la UDG. Era estudiante y era plomero. O sea, digamos que combinaba el horario. En la tarde iba a la escuela, en la mañana estaba de plomero, o a veces las clases como se movían, pues yo me adaptaba, ¿no? Incluso el sábado también trabajaba. Y Miguel y yo, mi hermano, teníamos un negocio de plomería, ahí específicamente. Ahí teníamos nuestra bodega de materiales y herramientas. ¿En dónde? Allí en Gante 580, ahí teníamos... ¿Era tu casa? Era mi casa. Bueno, ¿Cómo era esa casa? ¿Era de adobe, era vieja, era...? No, era de las casas que se construyeron en la década de los 60, si no me equivoco, porque era una unidad habitacional que se construyó en aquel tiempo por pensiones del Estado. Okay. Y las casas crean un edificio, unos andadores, había una especie de espacio para que jugáramos y eran unos módulos de vivienda, eran de ladrillo. Pero estábamos exactamente en el 580 de Gante. Mi madre tenía una papelería, mi hermano el mayor tenía un consultorio, él ya era médico, y detrás estaba la bodega de plomeros, de plomería de Miguel y yo, y bueno, a un lado estaba la recámara donde yo dormía. Entonces estábamos integrados exactamente combinando los negocios de los cuales nos sosteníamos y la vivienda. Vivíamos en ese momento. Oye, déjame preguntarlo, no sé si suene medio fuerte, pero pues, con todo respeto, ¿no? ¿Por qué no te moriste? Bueno, yo tuve la suerte, ayer bromeaba con mi mamá, tuve la suerte de que ella extravía el monedero con frecuencia. Entonces yo acababa de ir a cruzar enfrente a la tienda de la compra para el desayuno, para preparar el desayuno, era día sin clases, y ya había ido a la tienda y había regresado. Y naturalmente a mi mamá también siempre solía mandarnos más de una vez, se me olvidó esto, y estaba en la búsqueda del monedero de mi segunda vuelta a la tienda. Entonces si me ha agarrado cruzando o en la puerta de la tienda, pues ahí en la orilla donde estaba el aparador, pues igual no la cuento. Que eso sí sucedió, y qué bueno que estás aquí para contarla, parafraseando a aquel famoso escritor García Márquez, ¿no? Vivir para contarla. Pero el asunto es que ahí falleció un señor que estaba haciendo reparación en uno de los postes de teléfonos de México. Fallecieron también muchas personas que iban en el camión en Quinta Velarde, y fallecieron una buena cantidad de personas que iban cruzando la calle para comprar tortillas y nomás ya no se volvió a saber de ellos. ¿Qué reflexión haces tú? ¿Qué don tienes o qué es lo que te concede la vida, pues? En pocas palabras. Bueno, yo no me meto a la discusión de los temas extraterrenales, pero yo creo que es un asunto de suerte, de circunstancias que uno no decide. Y de alguna forma he pensado que la vida por algo te plantea escenarios y te pone en circunstancias que no siempre las pides o no las esperas, pero lo mínimo que tienes que hacer es interpretarlas y actuar frente a eso. Es decir, yo no me podía quedar cruzado de brazos, nadie de mi familia, por supuesto, y mucha gente que vivimos la tragedia de las explosiones, como bien decías al inicio, te marca la vida, le das un rumbo distinto a la vida,
porque literalmente de la noche a la mañana te encuentras sin la ropa para cambiarte. Te encuentras sin nada, tu casa está inaccesible. En el caso de nosotros, nuestra casa no se derrumbó como las de adobe, pero los daños que tuvo, los daños estructurales y los pedazos que pues, sufrieron obviamente el daño o las secciones, fueron completamente sin utilizar, posibles de utilizar. Y también pasó que cerraron y ya no hubo posibilidad de rescatar muchas cosas. A nosotros, por ejemplo, nos robaron la herramienta, los materiales que había en la papelería también. O sea, hubo un saqueo. No había control de la mercancía, de los enseres de vivienda. Y bueno, en la noche o a la hora que hubiera sido, cuando no estábamos ya en posibilidades de cuidar los bienes de la casa o lo que había quedado, obviamente fueron saqueados. Entonces, literalmente de la noche a la mañana tienes una nueva perspectiva, como si llegaras desde cero. Como yo era fontanero, yo me anunciaba en la sección amarilla. Y entonces el teléfono estaba vinculado al domicilio y pues no había teléfonos ni había nada, por lo tanto nos quedamos sin oportunidades de trabajar. Y entonces tenías que darle la vuelta a la página y empezar en este nuevo escenario que se te planteaba. Y el primer escenario, el inmediato, cuando empezó a explotar la calle, que fue a las 10 de la mañana, yo estaba ya adentro con mi mamá, con mis hermanas. Y pues lo primero que hice fue abrazarla, abracé a mi mamá y la puse en un rincón, en una esquina, que es como una zona segura. A mis hermanas también les dije, pónganse en una esquina. Y ya que pasó la explosión, que la casa se empezó a cimbrar, la sonoridad de las explosiones, el cielo se oscureció como si hubiera habido una noche por la cantidad de polvo que brotó. Y después de ese evento que duró varios segundos, cuando por fin pude salir, en ese momento fue que yo identifiqué, es la fuerza de la gasolina que estábamos reportando hace 2 semanas. Y al salir, me fui hacia la calle y aquello era una tragedia, es un escenario dantesco, donde yo solo escuchaba gritos de Sergio, ayúdame, acá está mi hermano, acá está mi papá. Era nuestro barrio, ahí nacimos nosotros. ¿Cómo recuerdas la calle? ¿Cómo recuerdas los vehículos que viste? La calle estaba totalmente destrozada, había un gran agujero, pero además todo estaba encima de unas cosas encima de otras, escombros. No quisiera describirlo con detalle, pero fuimos a rescatar personas o lo que había de las personas. O sea, había personas que estaban mutiladas y lo que hicimos, la primera reacción fue, como sea, tenemos que hacer lo necesario para sacarlos. Entonces me regresé de inmediato, le dije a mis hermanas, llévense a mi mamá por el andador de atrás y llévensela con mi abuela. Y nos fuimos, yo me regresé al sitio y pues a hacer de paramédico, o sea, arrancando puertas para hacer camillas, tratando de lo que se nos ocurría, pero teníamos que rescatar gente que estaba atrapada. Ok, ¿recuerdas los vehículos? ¿Algunos dónde quedaron? Yo recuerdo un tráiler cargado que quedó arriba de la escuela primaria donde yo hice mi primaria. Un tráiler cargado, la escuela Bela Ayala, en el cruce de Gante y Francisco Silva Romero. Un tráiler. Mi coche, en el que yo me movía, quedó volteado, por poco le cae a una amiga vecina. ¿Qué coche era? Era un Volkswagen Sedán en el que yo me movía en el trabajo. Y explotó, voló y al caer casi le cae encima. Pero los coches estaban todos destruidos o volteados. Bueno, ahí te interrumpo porque justamente el tratar de conocer su testimonio es como el hilvanar 2 historias que parecen lejanas, distantes, pero que son muy paralelas. La señora Sonia Solórzano, ella iba en pleno recorrido, iba con rumbo a su trabajo, por lo que recuerdo que nos ha platicado. Iba dentro de un camión y el camión explotó no solo una, sino 2 o no sé si 3 veces. ¿Se acuerda usted, doña Sonia, qué sucedía en ese momento cuando se registra esa explosión? Y que me imagino que es un poco después de esta explosión que nos anota Sergio Gómez Partida. Sí, buenos días. A mí me tocaron exactamente dos explosiones dentro de un camión. Me tocaron dentro de un camión, exactamente donde se menciona el señor de Telmex. El camión quedó a la siguiente esquina. Es decir, que yo acababa de tomar el camión cuando nada más sentí como que algo muy fuerte golpeó la parte de abajo del camión. Yo iba en el último asiento de la puerta para bajarlo. Sí. Iba según yo agarrada de los tubos cuando sentí ese golpe muy fuerte abajo y
La verdad yo no escuché ningún ruido, yo no escuché nada, Ajá. pero nada más vi todo negro. A lo que me explica la gente que estuvo conmigo en ese camión y que sí logró estar consciente, dicen que el camión voló, caímos de techo y al caer el techo en el piso volvió a explotar y nos volvió a aventar al camión. Volvemos a caer hasta la siguiente esquina y queda el camión del lado del chofer sobre las dos llantas laterales. ¿Qué esquinas eran? ¿Qué calles? Fray Antonio de Segovia De y Río Segovia. Lagos, en la colonia Atlas. Ajá. Sí. ¿Cuántos años tenía usted? Como le preguntaba hace rato a Sergio, ¿en qué pensaba? ¿Traía novio? ¿Se iba a casar? ¿Qué era de su vida en ese instante, señora Sonia? Yo en ese entonces tenía 19 años, Ajá. trabajaba de secretaria en un bufete de abogados. Sentía que mi vida la tenía de momento realizada. Era hija de familia, soy la mayor de 9 hermanos. Estaban mi papá y mi mamá. Yo trabajaba de secretaria. Ese día me dirigí a mi trabajo. Sí tenía novio y se suponía que en julio de ese año más o menos me iba a casar. ¿Y se casó con él? ¿No se casó? No, cosa que no. Después conozco al pasar de los años a otra persona, que es mi actual marido. Eso es. Sí. ¿Cuántos hijos tiene ahora? El día de hoy tengo, a pesar de los diagnósticos por la tragedia de todo lo que sufrí, me habían dicho que yo no iba a poder tener familia. Tengo 2 hijos, un chavo de 26 años y una muchacha de 20 años. Recuérdeme, si gusta de manera breve o extensa, como usted quiera, ¿qué sucedió adentro del camión? Y no sé si tenga preciso la hora que fue. Yo más o menos por los tiempos que salí de casa, calculo que fue un 10-10 promedio, más o menos. El camión cruzó la calle donde nos tocó la primera explosión, lo subí, adelante me iba una señora de la tercera edad que le costaba trabajo subirse al camión. Ese nos dificultó un poquito poderme subir, avanzó el camión 2 cuadras, en lo que estuve yo ahí colgando. Entonces hasta que pude llegar a la parte de atrás del camión y sujetarme, porque fui una de las 15 personas que íbamos paradas. Le repito, no escuché nada, nada más sentí ese golpe muy fuerte. Volamos, yo termino, cuando recobro el conocimiento, me comenta que había pasado más de 1 hora, porque el camión ya estaba casi vacío. De ir lleno, ya nada más quedamos poca gente adentro del camión, éramos que no nos podíamos mover, teníamos alguna lesión severa. Yo estaba tirada ya atrás del asiento del chofer, es decir que recorrí todo el camión inconsciente. Había una señora que seguí viendo lesionada también. Ella me explicaba literal, me decía, hace cuenta que agarrabas un puño de personas y las metías en una licuadora. Dice, así nos veíamos unos contra otros. Terminé con la espalda toda morada, mi cuerpo. Yo quedo tirada atrás del asiento del chofer y como un radio que le va subiendo el volumen. Empieza a escuchar si se está moviendo, te sientes bien, qué te duele, te ayudamos. Hasta entonces entiendo que me están hablando a mí. Volteo a ver, lo primero que pensé yo es chocamos. Yo lo pensé así, pero al ver hacia adentro del camión charcos de sangre, como dices, me tocó ver gente mutilada, brazos, piernas, charcos de sangre, tierra, mucho escombro, como si hubiera volteado hacia afuera y era mucho desastre, como una bomba que hubiera caído ahí. Yo no entendía qué había pasado, nomás gritaba, sáquenme de ahí, no me quiero morir. Era la más chica en ese momento en ese camión y me regañaban mucho los adultos que estaban ahí, me decían, mejor ponte a rezar, arrepiéntete, es el fin del mundo. No entendíamos, la misma gente, la desesperación nos hacía decir muchas cosas. Yo no dimensionaba de momento que estaba pasando, lo único que quería era vivir. Yo lo que quería vivir, ya hasta que llegan gente, el riesgo que había con nosotros todavía dentro del camión es que si se subían al camión, el camión se tambaleaba y corríamos el riesgo de caer a la zanja. O si se iba al otro lado, quedábamos abajo de los escombros de las casas. Entonces estábamos en doble riesgo aún y no había quien se animara a subirse a rescatarnos a los que estábamos en el camión. Entonces, el hijo de una señora que estaba ahí fue el primero que también se empieza a mover, empieza a ayudarnos. Yo le gritaba que no me dejara morir, que me ayudara. En eso vemos que por fin se sube un rescatista de la Cruz Roja y él es el que empieza a valorar la situación, a ver y decidir cómo ayudarnos y en qué momento cada uno de nosotros. Más o menos eso es lo que se vivía dentro del camión hasta que por fin empezamos a ver que empiezan a liberar a la gente, a sacarla por las ventanillas. Yo fui la última que movieron de ahí. Yo no entendía por qué. El problema conmigo tenía fractura y luxación total del brazo izquierdo.
Mi pierna, de hecho, está totalmente deforme, estaba totalmente luxada de su lugar, tenía fractura expuesta y estaba prensada con los fierros de los asientos. Entonces, sí les costé un poquito de trabajo en sacarme. De hecho, la señora que me gritaba que me arrepintiera, que era el fin del mundo, ella estaba demasiado en shock porque no tenía ni un rasguño. Caray. Pero no se podía salir del camión porque no encontraba sus zapatos. ¿Cómo? Ella sentía que al salirse del camión sin zapatos, me explicaron después, era como que la muerte de todo lo que vio ella. La tuvieron que convencer en sacarla. Había gente prensada sosteniendo los barrotes del camión, tensos. Era una psicosis, unos nervios, la verdad era horrible. ¿Se acuerda usted de la señora cómo era? De hecho, en una fotografía todavía está, es una señora de pelo corto, medio delgada, ya de la tercera edad. Ahí en la foto que salgo yo dentro del camión, sale ella también ahí. Y sí, no tenía zapatos. Ese era su único miedo, salir y pisar sus zapatos. Doña Sonia, usted nos decía que la tuvieron que sacar de abajo, de entre los muertos. Sí, yo quedé, arriba de mí había 4 muertos. Por eso a mí también decían que yo estaba muerta, porque me picaban con un fierro en la espalda y yo no reaccionaba. Entonces, lo que me explicaron que hacían con los muertos, los sacaban a como podían. Jalones del cabello, de un brazo, de una pierna. Yo soy creyente, bendito Dios, no llegué a ese extremo, sino que al estarme picando la espalda yo empecé a reaccionar y me pidieron que yo si podía subirme al asiento porque estaba sentada en el piso. Al tratar de subirme, pues es cuando yo ya veo que estoy con el brazo mal, mi pierna mal, y empiezo a gritar. Entonces, el rescatista junto con otras personas son los que ayudaron primero a entablillarme y ya después me bajaron por una ventana, por la parte de atrás, la ventana que estaba atrás de mí. Híjole, qué testimonio. Me acuerdo que cuando la entrevisté de las primeras veces que platicábamos fue cuando estábamos transmitiendo desde Antena Noticias. Y en ese momento coincidió, no recuerdo el año, que usted pudo reencontrarse con el rescatista, que fue la persona que se atrevió, porque sí, él mismo nos decía que el camión estaba muy inestable y en cualquier momento se podía voltear de nuevo. ¿Cómo se llama ese señor? ¿Ha tenido más contacto usted con él? Sigo con él, es el licenciado Fernando, es arquitecto, ingeniero, abogado y sigue siendo rescatista en la Cruz Roja. Hace 9 años tuve la bendición de encontrarlo. Yo cada año hacía el recorrido hacia la Cruz Roja. Me preguntaban que por qué. Yo tenía la necesidad de decirle gracias, porque gracias a él sigo aquí. Si él no se hubiera atrevido a subir a ese camión, quizás no estuviera aquí platicando. Otra historia hubiéramos contado. Entonces, cada año yo buscaba a esa persona para decirle gracias y que viera que lo había logrado. Que no, era uno de los que había rescatado él. Y por azares de la vida se dio en ese momento, hace 9 años. Mandé un mensaje, hubo eco en el encargado de comunicación social de ahí, y en 2-3 días localizaron a la persona en base a una fotografía de las famosas revistas de ese entonces de La Alarma, que salgo yo ahí y él se reconoce en esa fotografía. Que después, en esa publicación que usted nos dice de La Alarma, la mandaron retirar de la circulación, la desaparecieron, no sé qué tanto hicieron, pero en ese momento fue cuando tronó La Alarma, ¿no? Y vale la pena hacer mención de esta publicación porque tiene su esencia, tiene su nacimiento en el estado de Jalisco, que logró una gran cantidad de ventas con puras notas alarmistas, que se fortaleció en Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato y de alguna forma logró penetrar hacia la Ciudad de México, pero era una de las publicaciones más vendidas. Eran miles y miles de ejemplares los que se vendían, que yo recuerdo que tenía una especie como de logo de un cuadrado deforme, no sé cómo se llame esa figura geométrica, pero era el logo de color amarillo con letras negras, decía Alarma, ¿no? Con 2 signos de admiración. Y lo digo esto porque curiosamente después de esa situación, Alarma empezó a tener muchos problemas de carácter económico, pero en una de las publicaciones de Alarma se veía un número que más o menos sugería la cantidad de muertos que había. Y déjeme preguntarle, doña Sonia, seguro que le han preguntado muchas veces, pero cuando yo digo que a usted la rescataron de entre los muertos es porque tengo una doble visión que gracias a su testimonio hemos logrado obtener. Primero, cuando la sacan de abajo de 4 o 5 muertos del propio camión. Segundo,
cuando va su padre a tratar de rescatarla del CODE y observa que no eran 200 cuerpos los que estaban ahí. ¿Cuántos eran y de qué manera ustedes podían apreciar que se perdía el número que decía la autoridad? De hecho, cuando llegaban los cuerpos al CODE, los marcaban con un marcador negro sobre el pecho, ya desnudos les ponían la numeración. En ese entonces, cuando mi papá me andaban buscando a mí, le dijeron que había una chica parecida a mí en el CODE y lo guiaron. Al momento que él llega con la persona que supuestamente era su hija, o sea yo, la persona tenía en el número 1200 y tantos. Entonces, eso es una referencia, mi papá en paz descanse siempre me lo dijo. Dice, no eras tú, pero la familia que venía atrás de mí gritaron, esa es mi hija. Y sí, mi papá repetía que eran más de 1200, porque después de esa muchacha seguía una cifra más. Entonces, aparte en la revista Alarma hay una fotografía donde una mujer está marcada con el 980 y tantos también. Entonces, si al día de hoy nos pregunta o nos comenta, son 200 y tantos muertos, no hay peor mentira que esa. Sí, porque ahí ocurrió una situación bastante grave. A los medios de comunicación, por supuesto, se les negó el ingreso al CODE, se le negó el ingreso al lugar donde estaban los fallecidos, pero la gran pregunta es, ¿cómo le hizo Alarma para obtener esa fotografía? Seguramente que alguien dentro de las propias instituciones le ayudó a Alarma a obtener ese material que después dio la vuelta no solo a México, sino al mundo. Pero bueno, a partir de ello ya más o menos vamos contemplando lo que ocurre desde el punto de vista personal. Doña Sonia, le preguntamos hace unos instantes a Sergio Enrique Gómez Partida, ¿por qué cree usted que logró sobrevivir? La verdad siempre me lo he preguntado. Yo pienso, como creyente, me regalaron una oportunidad más de vida. Yo pienso, no les sé decir, pero me tocó estar en el momento no adecuado, en un lugar no adecuado, pero yo creo que la fuerza de nosotros mismos es lo que nos hace salir adelante. El hubiera no existe para mí porque pues era mi horario, mi rutina. La única diferencia es que ese día no permití que mi papá me llevara a mi trabajo. Si no, a lo mejor los heridos hubiéramos ido más en la familia. Por decisión propia me fui sola en ese camión. Y fue la única de la familia que me tocó vivirlo. Entonces, llamémosle destino. Yo creo que es algo que me tocaba vivir a mí. ¿Por qué? No sé. Bueno, fácilmente nos llevaríamos aquí 1 o 2 horas platicando sobre lo que ocurrió el 22 de abril, Sergio Gómez Partida. Pero hay que reflexionarlo desde la perspectiva de lo que hoy estamos viviendo en la ciudad de Guadalajara. Guadalajara ya superó el 22 de abril, ya no hay condiciones de riesgo de otra situación que se convierta en una tragedia urbano-industrial, que dicen que es la más grande. Yo no sé si sea cierto. Dicen que se acumularon más de 600,000 litros de gasolina en el subsuelo, en el colector Intermedio Oriente. Nos dices, yo trabajaba como plomero y sabía lo que ocurría. Nos mencionas este asunto que yo no puedo imaginarme cómo es que emanaban esos vapores del drenaje. Platícanos, ¿cómo estamos en este momento? ¿Cómo ves tú la ciudad? ¿Qué fue de Sergio Gómez Partida después de 34 años? Bueno, yo con el tiempo aprendí, entendí y asimilé que la versión oficial de la tragedia es justo la que no puedes creer. Está configurada. Nosotros hicimos un censo que nos fuimos cuadra a cuadra preguntando quién había fallecido. Hicimos una organización, Movimiento Civil de Damnificados 22 de abril, que era como la organización que el gobierno nos señalaba como los revoltosos, ¿no? Nos decían la minoría desestabilizadora. ¿Cómo? Minoría desestabilizadora. ¿Cómo? Yo siempre me pregunté si una minoría puede desestabilizar, no será muy estable el asunto. Pero bueno, más allá de eso, en el conteo que hicimos de fallecidos, ya habíamos superado el número 900, pero nos cayó una patrulla, un par de patrullas y nos quitaron las listas que estábamos haciendo de los fallecidos. ¿En dónde fue esa contabilidad? Hacia la zona, más hacia la Quinta Velarde.
Estábamos haciendo cuadra a cuadra, entonces hicimos como cuadrillas, hicimos un formato, bueno, hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. La verdad es que era muy difícil organizarnos, sobre todo porque no teníamos recursos, o sea, no había manera de tener un respaldo, de tener un notario, de haber hecho ese tipo de cosas que hubieran dado solvencia. Pero esa es nuestra experiencia. Y desde la misma lectura, desde nuestra experiencia, por ejemplo, nosotros nunca nos compramos el agujerito de que suelta gasolina y luego la gasolina mágicamente se mete a un drenaje, en teoría hermético, y encuentra otro agujerito, ¿no? Entonces, es como imposible físicamente, y desde nuestra inexperiencia en temas de gasolina, simplemente nuestra experiencia como lo vivimos, nosotros sí conectamos la pendiente que viene de la terminal de recibo y distribución que antes estaba en la Nogalera, por bajada, sumamos la retención de la línea 2, porque te acordarás que hubo un embudo que se hizo porque dijeron el tren va por abajo. Ajá. En ese tiempo estaban construyendo la línea 2, y entonces al tener la pendiente del tubo en el que escurría la gasolina con peso específico más ligero, entonces va por encima, la que podía pasar por el embudo del agua, pero la gasolina no, se retenía naturalmente ahí, y entonces generas una bomba. Eso es mucho más sencillo para quienes no somos expertos en entender agujeritos mágicos. Sí. Entonces, al final del día, creemos que todos los hechos son un conjunto, un eslabonamiento de decisiones de corrupción que llevaron a una tragedia, pero con rasgos de negligencia criminal. No debieron haber echado gasolina, debieron habernos evacuado, debieron haber atendido tanto a los lesionados, a los deudos de los difuntos, de una manera objetiva, ética, con empatía, y eso no pasó. O sea, el patronato era un instituto armado a modo para borrar el asunto. Y en el proceso de la explosión, 3 horas antes, yo recuerdo que metieron la maquinaria de línea 2 a remover los escombros. Y nosotros que estábamos todavía rescatando gente, rodeamos la máquina y aquí no la mueves. O sea, mandamos a gente que hablara a la prensa porque esto se tenía que ver. Digo, no había redes sociales, no había teléfonos celulares. Ajá. Y era muy difícil visibilizar lo que pasaba. Pero de inmediato el gobierno decidió borrar la tragedia, empezaron a mover los escombros y todavía estábamos rescatando personas. Los servicios de salud, los servicios de emergencia eran insuficientes porque era demasiada, la longitud era más de 13 kilómetros de destrozo, y entonces era imposible atender una necesidad de emergencia de ese tamaño. Entonces muchas personas que éramos vecinos estábamos tratando de rescatar personas cuando metieron la maquinaria. Eso es una buena medición de lo que puede hacer un gobierno que no esté supervisado. Con el paso del tiempo yo me dedico ahora a la evaluación y aprendí que la conexión que existe a nivel de piso, las decisiones en un gobierno son trascendentes incluso para la vida, para la supervivencia humana. Entonces no podemos asumir que no existen riesgos. Seguramente ya no hay riesgos de explosiones porque hay un sistema de monitoreo de explosividad permanente desde aquella tragedia. Se instaló con el tiempo un sistema de lectura, pero todos los días vivimos tragedias de transporte, de agua, nos están mandando agua que nos contamina y afecta a los riñones. Eso es como una muerte lenta, pero al final del día no podemos descuidar o no podemos echar en saco roto que la capacidad que tengamos como sociedad de organizarnos y de visibilizar y de incidir en este tipo de decisiones que son públicas, que las hacen con recursos que son nuestros, si las dejamos a solas, vuelven a pasar otro tipo de tragedias, más lentas o no tan rápidas, pero al final se están configurando. Oye, Sergio, a mí me llama mucho la atención esto que tú dices, porque es la visión de un chavo, estudiante de ingeniería, que a su vez trabaja como plomero, que le toca ver las emanaciones de un vapor, que seguramente era un vapor cargado con hidrocarburo, con algo, una sustancia altamente explosiva. Y luego, cuando yo te pregunto si ya superamos el 22 de abril, lo primero que me hace pensar es que no está superado y que la sociedad ya se le olvidó. Que pudiera presentarse, déjame presentarlo a manera de interrogante también para ti, pudiera presentarse un nuevo 22 de abril en situaciones totalmente diferentes, porque yo como reportero de Radio Universidad me acuerdo que después de las explosiones y cuando empezó a diluirse un poquito toda la bronca, cuando nos tocaba ir ahí a Analco, a lo que eran las oficinas del patronato, pues ahí no la vivíamos, ¿no? Y salíamos a comer muchas de las veces al mercado San Juan de Dios cuando se podía. Y recuerdo que había mucha gente viendo las excavaciones que hacía la maquinaria del tren ligero,
gente que venía de otros lugares, de la Ciudad de México o de algunos de los municipios del interior del estado, porque decían que estaban sacando todavía cuerpos, una cosa que era imposible, pues, porque ahí no había explotado. Pero cuando tú me dices que mucha de la maquinaria que utilizaron para la construcción del tren ligero fue la misma que se usó para remover los escombros en el sector Reforma, eso me cuadra en un significado totalmente diferente, ¿no? O sea, esa maquinaria removió escombros de casas con restos humanos. Sí, pues habían pasado 3 horas de la explosión y la maquinaria de línea 2, y digo que es de línea 2 porque decían los logotipos línea 2, llegó a la zona a remover escombros, a limpiar, porque es que no es lo mismo la mirada de la tragedia con los vehículos, las casas, los objetos, los enseres regados, a dejar limpio un canal. O sea, el impacto visual que tiene es diferente. Entonces nuestra lectura como vecinos quieren limpiar, quieren borrar la tragedia. Pero no era tiempo. O sea, yo entiendo que un político siempre quiere usar de papel de baño las cosas. No, aquí de lo que estoy hablando no era el momento. Físicamente estábamos todavía removiendo, tratando de encontrar a las personas atrapadas. Y llegó la maquinaria y nosotros nos organizamos y empezamos a rodear las máquinas para que no siguiera trabajando. Llegó la prensa y entonces pararon la maquinaria. Es que ese es el punto en donde muchos de los que estábamos en medios de comunicación, y qué bueno que se presta esta mesa para el análisis posterior, no entendíamos. O sea, meter rápidamente la maquinaria. ¿Para qué? ¿Cuál era la urgencia de remover todos los escombros y que todo se viera solamente como un canal ya limpio? Bueno, es que la cadena es compleja, pero normalmente el político se basa la gran parte de su figura en la imagen que puede dar. Entonces, por eso verás en las campañas políticos sonriendo, ¿no? No importa la clase de persona. Entonces, hay como una especie de secuestro de la imagen y ahí detrás hay una serie de despachos que les venden mentirotecnia política. Eso es toda una cadena compleja. Pero el asunto es que aquí se trataba de limpiar la tragedia y que se viera menos, porque les afectaba políticamente. Recuerdo yo que se había anunciado que venía para acá el presidente de la República. Así es. Carlos Salinas de Gortari. Y que no tardaba mucho rato en llegar. Sí. Y ahí es en donde se detona el uso de la maquinaria para remover escombros. ¿Estoy en lo correcto? No lo sé, yo me imagino que sí, pero ¿por qué mandas maquinaria pesada a remover escombros donde todavía puede haber personas atrapadas? O sea, es como un crimen sobre otro, ¿me explico? Eso no tiene sentido. Ok. Sergio, ha pasado ya el gobierno del PRI, el gobierno del PAN, en 2 administraciones, 3 administraciones, Alberto Cárdenas Jiménez, el señor Francisco Ramírez Acuña, hoy senador, y Emilio González Márquez. Pasó también ya el PRI, llegó un Movimiento Ciudadano, y entre todos ellos, ¿tú tienes algún indicio para pensar que estamos en mejores condiciones desde el punto de vista civil e institucional para poder confrontar los riesgos que implica el habitar en una gran concentración como Guadalajara, por cuestiones de hidrocarburo, por cuestiones de mal manejo de agua, por cuestiones, o sea, tú decías hace rato, está el problema de los desaparecidos, está el problema de lo que ocurre con el drenaje, de las inundaciones, ¿no? Y aparte de ello, hay que anotar algo que a mi juicio es sumamente importante para dimensionar: las negligencias. Pero yo anotaría una cosa también. ¿Es solo negligencia de la autoridad o también es incapacidad de valorar y exigir de parte de la sociedad civil? Bueno, mira, los principios de cómo se establece el sector público están remarcados por una cosa que se llama la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un sistema complejo, no es sencilla. Se supone que gracias a la rendición de cuentas los gobernantes deberían demostrar con evidencia, no con rollo ni con videos de TikTok, que están utilizando los recursos para generar procesos y productos que son necesarios y suficientes para modificar condiciones de vida nuestras de manera positiva. Esto es una cadenota enorme, compleja, pero que está trozada. Llega el político en turno, toma un cargo y hace lo que se le ocurre o lo que le ordena. Pero no hay una arquitectura institucional sólida para que esto funcione bien. Prueba de ello está que el agua está saliendo cochina. Esto no es una casualidad. No es como que fuimos afectados por alguna maldición. No, está construido paso a paso.
todo el desastre institucional que tenemos en Jalisco. Hay que aclarar que tenemos 2 órdenes de gobierno aquí involucrados en este tema, el Estado y el municipio, ¿no? En el caso del Estado, que es el responsable del agua en bloque, pues ya nos había dicho un gobernador que teníamos 50 años de agua, ¿no? Garantizados. Y ese señor está en España jugando al entrenador de fútbol de una manera impresentable, pero... Y prácticamente huyendo. Sí, prácticamente se está escondiendo, pero digamos, ¿qué hace que pueda pasar? Esa es mi gran pregunta. ¿Por qué tenemos que sobrevivir los habitantes a instituciones de este tipo? Y eso me lleva a lo que tú comentabas. Necesariamente es porque los ciudadanos no nos hemos podido sentar a poner de acuerdo y deliberar y discutir y exigir gobernantes, pero no en la persona. Nosotros no podemos confiar el gobierno a buenas personas. Tal cosa no existe. O sea, asumir que el gobernante, por criterios de bondad o por criterios de los que me pongas, va a ser alguien que viene una persona sana, es una persona buena. No, eso no sirve. Lo que sirve es que construyas instituciones sólidas capaces de hacer rendir cuentas. Así que no importa quién llegue a gobernar, no va a poder destrozar los platos. Entonces, la perspectiva que tenemos como ciudadanos es que necesitamos retirarnos para ver de lejos y nunca separarnos demasiado de lo público. Al contrario, tenemos que estar plenamente cercanos, vigilando, observando, porque si no, como dije en la otra entrevista, es como dejarle a un niño encargar una dulcería y le dices, ahí me la cuidas. Van a hacer lo que sea. Bueno, es que dices esto, yo no puedo dejar de pensar en las declaraciones, en las joyas de declaraciones que hizo la semana pasada Juan José Frangé, cuando una reportera, Isaura López Villalobos, a quien le mandamos un fuerte abrazo, le cuestionaba sobre la forma como se ha disparado la renta de casas en Zapopan, y el señor decía, bueno, el que quiera vivir acá, pues es caro y tiene que pagarlo, ¿no? En una postura de insensibilidad social absoluta, pero bueno, el señor es empresario, siempre ha estado trabajando muy cerca de su grupo de amigos empresarios también, y es el que pues actualmente tiene un negocio ahí en el primer cuadro de la ciudad, un restaurante que se da el lujo de invadir una plaza pública. Pero bueno, Sonia, vamos tratando de presentar una especie como de conclusiones, si es que se puede argumentar de esta manera. Primero, ¿qué sabe usted en este momento de los afectados? ¿Cuántos son? ¿Cuántos se mantienen en aquel famoso fideicomiso? ¿Ya desapareció? ¿Todavía existe? ¿Qué es de todo ello? ¿Quiénes son los sobrevivientes? La creación del fideicomiso unió, en ese entonces éramos 120 lesionados, que éramos atendidos porque nosotros como lesionados no tuvimos la atención directa del patronato, porque como el primer requisito para hacer gestiones ante el patronato era que el afectado directo, lesionado directo, hiciera los trámites y firmara. Obvio que todos nosotros estábamos postrados en cama. Entonces, cuando nosotros nos pudimos levantar de cama y fuimos al patronato, nos dijeron que el dinero ya se había terminado. Ahí empezó nuestra lucha y necesidad de verdad y justicia. Es decir, que nos tuvimos que agrupar heridos, unos amputados, heridos, lesionados o con algún tipo de discapacidad a consecuencia del 22 de abril. Nos unimos y primero la primera institución que nos apoyó hasta cierto punto con despensas y un apoyo económico fue la Sedesol. Posterior a la Sedesol se hace una transferencia hacia el gobierno del estado, que es cuando está el gobierno del PAN y se crea el famoso fideicomiso, el FIAS, Fideicomiso de Apoyo a Asistencia Social y Seguridad Social. En ese entonces llegamos a depender de ese fideicomiso cerca de 80 personas. Al día de hoy únicamente quedamos con vida 50 de esos 120 de ese entonces. El fideicomiso en ese momento fue creado únicamente para ayudarnos durante 6 años, que era lo que el gobierno creía que en ese entonces iba a llegar nuestra justicia. En 6 años se nos iba a hacer justicia. ¿O se iban a morir? O nos moríamos en el camino, exactamente. Al día de hoy, el fideicomiso sigue vigente. Seguimos dependiendo de él, lo que son principalmente para nosotros los servicios médicos, cirugías, aparatos, medicamentos y atención médica. ¿Les dan dinero? Y una aportación mensual, la cual todo esto está en riesgo porque el capital que tenemos al día de hoy cubre únicamente los gastos al mes de agosto del 2026. ¿Y cuánto es lo que recibe cada uno de estos sobrevivientes? Poco más de 20 al mes, que realmente muchas veces lo estamos invirtiendo en medicamentos, porque hay veces que hay recorte en atención médica o en medicamentos, o hasta cirugías. Sí, oiga, doña Sonia, también hubo gente
que logró colarse a la lista de los damnificados, de los sobrevivientes. Algunos sacaron dinero, apoyos o hasta casa. ¿Qué nos dice usted de ello? Desgraciadamente, los seres humanos son así. Yo me sigo sorprendiendo el día de hoy. Es igual que la rapiña que nos decía hace ratito Sergio, ¿no? Sí, exactamente lo mismo. Yo no puedo imaginarme a una persona robándose las herramientas de un plomero que quizás sean herramientas manchadas de sangre o marcadas por la tragedia. Se lo voy al campo que es el mío, los lesionados. Es como quitarle ese recurso para seguir viviendo un amputado y luego es una persona que no recibió un solo rasguño el 22 de abril. Que supo que había un costalito de monedas de oro ahí para su uso, pero sin pensar que eso era para sobrevivir a aquellos que no tuvimos justicia ni una atención médica en el momento. Sí, y los hay y los seguirá habiendo, desgraciadamente. ¿Qué queda pendiente? ¿Cómo pensar el 22 de abril de 1992 de cara al 22 de abril del 2026? Mira, yo lo que he observado en estos 34 años es que se ha perdido la sensibilidad al tema 22 de abril. Como que el gobierno, color que sea, le apuesta al olvido. Y la tragedia realmente no es como para olvidarse. Lo digo desde mi visión personal porque no nada más lo viví, lo vivo en mis secuelas. Le llama el médico de clínica, el doctor me dice, es que tú estás portando secuelas tardías. No me siento grande, a mis 54 años mi cuerpo es de una persona de más de 100 años. Llevo más de 25 cirugías, 2, 3 infartos a consecuencia de tanto tratamiento médico. Entonces yo les pregunto muchas veces al gobierno, ¿cómo quieres que lo olvide si soy portadora de un 22 de abril? Que soy una persona resiliente, sí. He sabido salir adelante, trabajé, me integré socialmente, creé una familia, tengo hijos. El gobierno no me ayudó. El gobierno tenía la obligación de ayudarnos y ver por nosotros, y no lo hizo. Como dice él, ellos se cuidan su imagen. Y al contrario, ¿no? Al contrario. Hubo por ahí un gobernador que les dijo que ya no estuvieran chingando. Esa anécdota me pasó en lo personal, es algo que me sirvió para crecer, no para amargarme. Llegamos a una reunión en el gobierno del estado, esta persona nos recibe y literal, con perdón de ustedes, nos dice, ¿y ahora qué chingados quieren? No sé en qué Recuérdenos momento... quién le dijo eso, doña Sonia. Ramírez Acuña. Ajá. El actual senador. Yo en ese momento estaba chica. Yo la verdad no sé dónde saqué esas palabras, pero le dije, ok, hagamos una cosa para que no nos vuelva a ver. Porque él me cantó en mi cara, dice, ¿cómo es posible que tú no puedas salir adelante si mi hijo jugando fútbol se fracturó y ahorita otra vez anda corriendo después de 2 meses o 1 mes, algo así me comentó? Yo le dije, ok, hagamos una sola cosa. Alguien me había hecho el rumor, me habían comentado que ese gobernador le gustaba cumplir lo que él prometía. Y yo lo único, como lo sentí como un reto. Dije, ¿usted me va a cumplir lo que yo le pida para no volverlo a molestar? Me dijo que sí. Entonces yo lo único que le pedí en ese momento, no sé dónde saqué la idea, le dije que me regalara 1 segundo de su vida, donde yo pudiera retirarme del camión y él subirse al camión. Dije, cúmplame eso y en su vida me vuelve a ver. ¿Qué hizo el señor? Movió la cabeza, nos dio la espalda, entraba y empezó a caminar en el despacho del gobernador y volteó bien serio y nos dijo, ¿podemos volver a empezar? Soy el gobernador del estado de Jalisco, Ramírez Acuña, ¿en qué les puedo ayudar? Híjole, pues lo vio al revés, ¿no? Primero los votó y luego se acordó que era gobernador, ¿o cómo estuvo? Porque es igualito que lo que hace Franje con las broncas que trae en su municipio. Me sirvió ese consejo, no recuerdo quién me dijo que es muy retador para él hacerlo cumplir algo que promete. Y me funcionó. ¿Y hoy se ha encontrado en algún momento con Francisco Ramírez Acuña? El trato ha sido muy diferente, donde me ve, me reconoce, nos saludamos amablemente. Creo que aprendió la lección. Que somos víctimas y no somos vividores de una tragedia. Doña Sonia, ¿qué pedirle en este momento a la autoridad? Hay un compromiso que quedó por este gobierno desde el año pasado, donde antes había sido presidente municipal el actual gobernador y donde él nos dijo que iba a hacer una ley a favor de las víctimas y no tener que estar cada año esperando la ayuda médica o las necesidades que tenemos. Él se comprometió a velar por el fideicomiso, que no dejaba pagarlo, y nuestra salud íntegra. Hasta el día de hoy sí hemos tenido atorones en la atención médica, pero la hemos sobrellevado. Lo económico es lo que nos está costando un poquito de trabajo,
pero... ¿La ley ya está? No, Uh-huh. no, todavía no creo. A lo mejor después del mundial. Voy a prender mi velita, pero quiero esperar, ya me conoce. Soy mujer de mucha esperanza. Creo que los acuerdos se firman, nunca llegan tarde. Al día de hoy tenemos todos los contratos firmados, servicios médicos, nuestra propia farmacia, la atención médica, que es lo más primordial para nosotros. Estamos en espera que nos resuelvan esto. Quiero confiar, porque la mayoría de los que estamos vivos de ese fideicomiso, le estoy hablando de personas hasta de 90, 70 y 80 años. Soy del grupo de los más jóvenes y pues no estoy tan jovencita ya. Bueno, yo le diré una cosa. Recuerdo que en Radio Universidad constantemente sacábamos notas de un jovencito, un niño, que duró en coma por más de 10 años. Finalmente falleció, no volvió a recobrar el sentido. Obviamente nunca más lo volvimos a ver sonreír. Y como periodista, como simple reportero, es un gusto tener a dos sobrevivientes y verlos en el momento en que están sonriendo 34 años después. Y esto parece una insignificancia de nuestra parte, Sergio, pero esconde mucho, ¿no? Esconde mucho de lo que es la verdad trágica en una ciudad como Guadalajara, la segunda más importante de la República Mexicana y una de las más desarrolladas en toda América Latina. Finalmente, a mí me gustaría que tú nos hicieras una última reflexión de lo que es nuestra élite política y su compromiso real con la sociedad. Y de la sociedad también de su compromiso para exigir más a la autoridad. Parece fácil, pero creo que no. Mira, como sociedad no tenemos que asumirnos como votantes, porque el voto y entregar un cheque en blanco como voy, voto y me voy, haz lo que quieras, nunca debió pasar y está pasando. Si uno revisa en general los comentarios de redes sociales, mucha gente se presenta como apolítico. No me interesa la política y esa es la peor sociedad que podemos construir. Cuando conformamos el Movimiento Civil de Damnificados 22 de abril, éramos los vecinos molestos, muy molestos, sorprendidos. Nosotros no dimensionábamos la fuerza de la gasolina, por supuesto, porque no éramos especialistas en el tema, pero básicamente nosotros pedíamos 4 cosas, ¿no? El esclarecimiento de los responsables de la gasolina y de no evacuarnos. O sea, para nosotros estaba claro que el titular de bomberos debería estar en la cárcel. No los chivos expiatorios que metieron. Ese señor, López Reyes. claro, ese señor que luego lo premiaron, o sea, fue un absurdo lo que pasó. El segundo reclamo era indemnizaciones justas. Eso de que creas un proceso de que el lesionado vaya personalmente a hacer el trámite, esa maldad es un pequeño rengloncito que queda en los oficios, en los comunicados de las dependencias públicas, que en realidad están criminalizando el actuar público, porque estás negando la respuesta como eres responsable como autoridad, ¿no? La tercera petición que decíamos nosotros era una vivienda provisional. Hicimos todo un proyecto, nos apoyaron muchas instituciones, el ITESO, recuerdo. Hicimos un proyecto de vivienda provisional para estar juntos en el terreno de donde está la clínica del IMSS en Boulevard Tlaquepaque, Marcelino García Barrera. Y el proyecto nos dijeron que sí, sí a todo, y al final nos dieron a tole con el dedo. Y la última propuesta que pedíamos, de las 4 más importantes, era el recuento real de las víctimas. Necesitamos saber cuánta gente murió. Entonces, bueno, no podemos asumir como sociedad que esto va a mejorar si nosotros nos seguimos deslindando de la política. Y no debemos revolver la política de partidos con la política pública. La política pública, que tiene que ver con la responsabilidad de quien usa nuestro recurso que se conoce como presupuesto público o erario, ese elemento es fundamental que nos da la autoridad de exigir. Entonces, a 34 años de la tragedia, yo sí creo que tenemos, primero, el gran compromiso, y celebro que los medios de comunicación todavía pongan sobre la mesa, porque no olvidar es muy importante. Nuestra amiga porta la tragedia en su salud. Yo la traigo en un recuerdo, pero no podemos olvidar porque es el único medio para que no vuelvan a suceder las cosas. Segundo, tenemos que ser como sociedad vigilantes, certeros y sobre todo siempre estar cuestionando a la autoridad. A la autoridad no se le aplaude, a la autoridad se le vigila, se le monitorea. Estás usando mi dinero, ¿por qué te voy a aplaudir por usar mi dinero?
Demuéstrame que lo usas bien y entonces platicamos. Y tercero, me parece muy relevante la capacidad o incapacidad que tengamos como sociedad para la empatía de quienes vivieron una tragedia dolorosa físicamente, quien perdió familiares. Yo no perdí familiares, no resulté lesionado ni mis familiares, perdí amigos en mi barrio, perdí muchísimo de la vida, me cambió la vida, pero como sociedad tenemos que tener un gramo de empatía, a pesar de la mentirotecnia política que nos presenta siempre políticos maravillosos, gobiernos que redactan sus propios informes, donde ellos se dicen que todo está bien. Necesitamos una sociedad más vigilante y no dejarle eso solo en las manos de algunos medios de comunicación, digamos los no chayoteros, si me permiten el término. Pero sí la apuesta tiene que ser una sociedad que haga el gran esfuerzo de integrarse sin importar diferencias o especialidades, que seamos los ciudadanos los que le ponemos la pauta al gobierno de lo que nos debe. Oye, Sergio, bueno, me dices, no perdí la vida, no perdí ningún familiar, no quedé herido, pero yo no puedo olvidar que sí te pusieron una buena madriza, discúlpame la expresión. Sí. ¿Qué pasó? Sí, la madrugada del 1 de junio nosotros hicimos una marcha el 31 de mayo. Bueno, hicimos varias marchas, ¿no? Pero fue cuando confrontaron a los famosos Robocop. Así es. La madrugada del 1 de junio estábamos 34 o 35 personas entre damnificados y algunos simpatizantes. Y en la noche, ya casi de madrugada, apagaron las luces de Palacio, de la plaza, y aparecieron decenas de personas vestidos de negro, con tubos y palos, y nos golpearon. Nos estaban buscando a quienes organizábamos, obviamente a mi hermano, a mí, a mis hermanas. Me encontraron a mí, me tocó, y bueno, yo solo recuerdo que no podía defenderme, y por más que tiraba golpes y me protegía, mi última escena que recuerdo es que quedé agarrado del barandal del kiosco de la Plaza de Armas, y ya de ahí como si me hubiera quedado dormido. Desperté y ya me estaban quitando el pelo porque me iban a operar. Me tuvieron que operar y tuve secuelas durante un tiempo, pero por el desalojo violento. Es la forma como respondía el gobierno ante la manifestación cívica, porque nosotros no estábamos agrediendo, simplemente estábamos viviendo, mandando el mensaje: se te está olvidando la tragedia, y seguimos en la calle, vivíamos en casas de campaña, entonces te vamos a poner una instalación frente al Palacio de Gobierno para que veas que esto sigue pendiente. Y esa fue la reacción de ese tiempo. Estamos hablando, por supuesto, de otra forma de hacer política, pero ¿cómo le hacemos para que la gente tenga siempre presente que no podemos estar ni divididos ni distantes? A ver, platícame un poquito más. O sea, si fue un guamazo, fue un golpe con un tolete, y dices que cuando despertaste ya te estaban rasurando a nivel de la cabeza para intervenirte, significa que no fue tan leve. No fue leve, fue una golpiza. Yo, por apoyo de algunos amigos, cuando vieron a mi hermano dijeron: allá está el otro. Me vieron a mí y dijeron: aquí está este. Y vieron a mi hermano Miguel, se fueron atrás, allá está el otro, y fueron tras de él, y a mí me dejaron. En ese momento me recogieron compañeros, vecinos, y me llevaron a un coche, y luego nos persiguieron, nos alcanzamos a escapar. Bueno, yo ya no recuerdo nada de eso me lo contaron, y fuimos primero a la del Galindo Araujo, donde no me quisieron atender, y amaneciendo, mi hermano el mayor, un médico, platicó con el jefe de guardia y le dijo: ella es mi hermano. Y llegó un neurólogo de turno en la mañana y dijo: tu hermano está grave, llévatelo al civil. Entonces me llevaron rápido al civil, y yo no hay un solo registro, no había un registro de que yo hubiera estado en la del Galindo Araujo. O sea, nunca me atendieron. Y entonces me fui al civil, y ya fue en el hospital civil donde me atendieron. Después del tratamiento y demás, yo ya no me sentía cómodo porque pues no era un lugar seguro. Entonces yo agarré una copia de mi expediente y me escapé del civil. ¿Tú pensaste en algún momento que te iban a matar? Claro, por supuesto, a eso iban. O sea, era secuestrarnos, y pues no iba a ser un paseo, ¿verdad? Los golpes eran con tubos de fierro, y pues obviamente fueron contundentes, y yo después duré con secuelas y estuve en tratamiento neurológico durante muchos años. Pero el recuerdo que tengo es la manipulación de la opinión pública de parte del Estado, y cómo no es sencillo como sociedad. Digo, estamos en otra época, estamos mucho más comunicados,
tenemos unas cosas que le llaman celulares y que eso es un excelente medio para visibilizar lo que está pasando. Lo que no debe de pasar son dos cosas. Uno, olvidar lo que sucedió, tener siempre presente la historia de Jalisco, de México. Y segundo, no debe pasar que sigamos fragmentados, incapaces de hacer rendir cuentas a los entes públicos. Híjole, pues muy interesante. Muchas gracias por habernos dado testimonio, tanto a la señora Sonia como a ti, Sergio. Sí hay que decirlo porque esto es muy importante. Este tipo de testimonios usted no los va a encontrar fácilmente en otro medio de comunicación. Este tipo de testimonios son los que hay que rescatar para valorar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sigue. O sea, tú citas esta paliza del 1 de junio del 1992 y a mí me hace pensar en los golpes contra los que llamaron los globalifóbicos en el 2004, ¿no? Luego me hace pensar también en la tracatera que se armó afuera del Palacio de Gobierno en el marco de la pandemia del COVID, en donde, por desgracia, pues se destruyeron varias patrullas, se quemaron varias partes del Palacio de Gobierno, y da la impresión de que desde hace un buen rato hay una parte de la cúpula política que no entiende, que no es a golpes, que no es con confrontaciones, y que se debe de hacer un análisis muy serio de qué tipo de sociedad somos en Guadalajara. No somos la que ellos presumen, la del fútbol o la de la fiesta. Somos una sociedad con múltiples y una gran cantidad de necesidades no resueltas. Y ahí es en donde truena esta cuestión. Pues con esto me gustaría terminar. Sergio, si no deseas agregar algo más a esta conversación. Gracias por la invitación y estamos. Gracias, doña Sonia. No sé si quiera decir usted algo más. No, pues muchísimas gracias por la invitación y que nos ayuden a seguir pidiendo justicia y que esto se esclarezca a pesar del paso de los años. Muchísimas gracias. Bueno, yo me voy a despedir diciéndole que sí, estamos transmitiendo desde el estudio Café y Galería de la Capilla de Jesús. Y antes de despedirme, yo solamente le muestro un poquitito de lo que fue la imagen de lo que ocurría el 22 de abril, que a su vez es una producción de Canal Parlamento de Jalisco. Ahí se puede ver más o menos la dimensión de la tragedia, las casas destruidas, los vehículos que quedaron amontonados, algunos otros totalmente con las llantas para arriba, otros arriba también de las viviendas, las personas que estaban rescatando pues heridas, la gran cantidad de personas que de buenas a primeras se convirtieron en socorristas. Y ahí está un camión, que no sé si sea el que nos citaba la señora Sonia, pero ahí está un camión que por lo que yo percibo era un camión blanco con una franja de color verde al centro. Pero bueno, esos son los testimonios que le podemos ofrecer nosotros desde la transmisión que hacemos desde nuestra plataforma de Cuarto de Guerra. Muchas gracias por el favor de su atención y lo esperamos en la próxima edición.